Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos de las ramas del poder público en nuestra lectura número 5 de Constitucional 2. El estudio de la parte orgánica de la Constitución, como se ha abordado hasta el momento, comprende la descentralización del poder y el cumplimiento de los deberes públicos. En las siguientes líneas, el estudio se centra en la división tripartita y tradicional de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se responderán cuestiones como: ¿cuáles son sus principales funciones y competencias? ¿Cómo esta división de poderes permite la ejecución de un plan de gobierno que incluye la hacienda pública? Además, se hará énfasis, por ejemplo, en que el poder legislativo analiza, proyecta e impulsa una política económica que finalmente es avalada por el gobierno, pero que es estudiada por el Poder Judicial para determinar la constitucionalidad de lo que se propone y su ejecución sin alterar el sistema y el cumplimiento de los fines del Estado. El 24 de julio del año 2000 se aprobó el Código Penal, la Ley Ordinaria 599, mediante la cual se emiten las normas sustanciales, principios y tipos penales que regulan la conducta de los ciudadanos. Esto es posible gracias a un proyecto de ley que se tramitó y aprobó en la Cámara de Representantes y, posteriormente, en el Senado, que es la función legislativa, para que finalmente fuera sancionada por el Ministro de Justicia del Derecho y el Presidente, que es la función ejecutiva. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe anotar que las normas están en constante cambio en atención al momento histórico del pueblo, es decir, de los administrados, y es común que surja la necesidad de modificarlas. Ese es el caso del control de constitucionalidad posterior que se realizó en el año 2022 al artículo 122. En este contexto surgen entonces las siguientes preguntas. ¿La función constitucional puede modificar una norma? De ser así, ¿en qué casos? ¿No se contraria a la división de poderes mediante la creación de derechos y lineamientos por parte del Poder Judicial? En esta lectura se presentan las ramas del poder público, su importancia, características y diferencias. Se hace énfasis en sus funciones y en la importancia de estas para la nación. Ramas del poder público en Colombia. Lectura fundamental 5. Introducción: función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Como se abordó anteriormente, la estructura del Estado colombiano, de conformidad con la Carta Suprema, se divide en las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, la organización electoral, los organismos de control y, en atención al proceso de paz, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En las siguientes líneas se presenta el estudio de las ramas del poder público que, por mandato constitucional, ejercen de manera permanente las funciones del Estado: el poder político, la administración, la creación de leyes y la administración de justicia. La división de poderes es una de las piedras angulares de la democracia moderna. Esta separación de poderes implica que cada uno de los poderes tiene un papel específico que desempeñar en el gobierno y que ningún poder puede ejercer el poder total. Es una democracia. Los tres poderes del gobierno son la función ejecutiva, legislativa y judicial. Cada uno de estos poderes tiene una función específica y es importante comprender cómo funcionan juntos para mantener el equilibrio del poder. Función ejecutiva. Esta función está contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política de 1991, que señala un sistema de Estado basado en el presidencialismo y en las funciones y facultades de quien ejerce este rol, no solo en lo político, sino también en lo administrativo. Existen diversas teorías que explican estos dos escenarios, aunque la Corte Constitucional ha afirmado que el gobierno, al ser una institución política, tiene el ejercicio del poder y que la administración pública debe subordinarse a la ordenación de recursos existentes de acuerdo con criterios políticos, teniendo en cuenta las circunstancias del momento. Para ejercer la función administrativa es necesario comprender entonces una organización territorial que, a la luz de la Constitución, se asimila a lo que allí se contempla como un ordenamiento territorial, entendido como el conjunto de normas que establecen y regulan el poder público en la nación, los departamentos, los distritos y los municipios.
Estos tipos de niveles político-administrativos permiten la ejecución de los fines del Estado y se muestran como 3 órdenes, que se irán explicando a continuación. Orden nacional. Este a su vez se subdivide en el sector central, el sector descentralizado por servicios y en atención al funcionamiento en unos mecanismos de coordinación. El sector central, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, tiene como máxima autoridad a la Presidencia de la República. Después se encuentra la Vicepresidencia de la República, Constitución Política de 1991, artículos 202 al 205, y a un mismo rango se ubican 10 consejos superiores de la administración, 18 ministerios, 6 departamentos administrativos y 8 unidades administrativas especiales sin personería jurídica, para finalizar en un rango menor con los 24 sectores administrativos. Entonces, el sector central, Presidencia de la República; sector descentralizado por servicios, entidades adscritas, entidades vinculadas a entidades descentralizadas; mecanismos de coordinación, Consejo de Ministros, comisiones de regulación, otros. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Constitución Política de 1991, artículo 188. Entre sus funciones se establece la nominación de los ministros y directores de departamentos administrativos, dirigir las relaciones internacionales, Constitución Política del 91, artículos 224-227, así como la nominación y recepción de estos funcionarios, dirigir la fuerza pública, Constitución Política de 1991, artículos 216 a 223, entre otras funciones taxativas. Constitución Política 1991, artículo 189. Las funciones del gobierno en relación con el Congreso incluyen la presentación de proyectos de ley por parte de los ministros y todas las acciones necesarias para este propósito, según lo establece el artículo 200 de la Constitución Política de 1991. En cuanto a la rama judicial, el gobierno es responsable de la presentación de candidatos para cargos públicos y la concesión de indultos políticos, según lo establece el artículo 201 de la Carta Suprema. Los 18 ministros y 6 directores de departamentos tienen entre sus funciones la presentación de proyectos de ley, así como el informe de gestión y reformas que consideren pertinentes ante el Poder Legislativo. Constitución Política de 1991, artículo 206 a 208. Orden departamental. Está conformado por regiones que son la unión de 2 o más departamentos con un plan que les otorga autonomía y presupuesto con la finalidad del desarrollo económico y social, así como por regiones administrativas de planificación con funciones específicas en desarrollo regional, inversión y competitividad. Esto significa que estas regiones tienen la capacidad de tomar decisiones importantes sobre cómo utilizar sus recursos e impulsar su crecimiento, sin depender exclusivamente de las decisiones tomadas a nivel nacional. De igual manera, las regiones tienen un papel importante en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo a nivel regional, lo que contribuye al crecimiento económico y social de las áreas que abarcan. Por otra parte, se establecen unas corporaciones político-administrativas como las asambleas departamentales, que son corporaciones administrativas de elección popular que ejercen control político sobre los actos de los gobernadores, los secretarios de despacho y los gerentes de las entidades descentralizadas. Estas asambleas tienen la responsabilidad de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la comunidad, lo que contribuye a la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. En resumen, estos estamentos y estructuras políticas y administrativas tienen como objetivo principal promover el desarrollo económico y social de las regiones, así como garantizar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Orden municipal. Para finalizar la estructura de la función ejecutiva y su organización, procede conocer el orden municipal, el cual está conformado por provincias,
siendo estas la unión de municipios o territorios indígenas colindantes y pertenecientes a un mismo departamento, creadas por ordenanza que posteriormente en control político se somete a elección popular. Por ejemplo, el departamento del Tolima está conformado a su vez por 6 provincias. Una de ellas es Los Nevados y a ella a su vez pertenecen los municipios de Casablanca, Herveo y Lérida. En síntesis, la función ejecutiva del presidente de la República incluye acciones políticas como el control de la fuerza pública y las relaciones internacionales, y también tareas administrativas que se delegan a entidades a nivel central, departamental y municipal. Estas entidades son lideradas por mandatarios nombrados o elegidos, lo que asegura un sistema democrático. Función legislativa. Esta función se encarga, en principio, de formular las leyes, ejercer un control político y tramitar los proyectos de reforma de la Constitución Política. Constitución Política, artículo 114, a través del Congreso de la República, el cual está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, lo que se conoce como un sistema bicameral. Si se analiza el constitucionalismo, se puede evidenciar que a lo largo de la historia, este sistema no ha tenido mayores cambios y que garantiza una participación pluralista en diferentes rangos con relación a la conformación de las leyes. Para conocer este sistema bicameral, se analiza la Cámara de Representantes, que funciona mediante comisiones creadas de manera permanente para brindarle un orden a las funciones legislativas de la creación de leyes por temas a tratar. Este esquema se adopta del modelo existente en las cámaras de los Estados Unidos y en Colombia, el cual data de la Reforma Constitucional de 1945. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta función es la que se encarga de la formulación de las leyes, sería importante preguntarse, ¿qué son las leyes? Estas pues son un conjunto de normas establecidas por un Estado o gobierno que tienen como objetivo regular el comportamiento de las personas y las relaciones entre ellas en una sociedad determinada. Estas normas pueden referirse a aspectos tan diversos como la justicia, la seguridad, los derechos y las obligaciones, la propiedad, el gobierno, la salud, entre otros. La ley se promulga para garantizar el bienestar general y proteger los derechos de las libertades de los ciudadanos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los individuos y entidades dentro del territorio donde se aplica. La Constitución Política las enuncia y divide en ordinarias, orgánicas y estatutarias, a la vez que señala la prioridad que se debe dar a algunas de ellas y el contenido que deben desarrollar. Constitución Política de 1991, artículos 150 al 170. De igual forma, el Código Civil, que es a su vez una ley ordinaria, define la ley como una declaración de voluntad soberana manifestada en forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Código Civil de 1873, artículo 4. De la misma manera que dedica los primeros 6 capítulos para señalar los efectos de la interpretación y derogación de leyes. Bueno, ¿sabías que la ignorancia de la ley no le exime de su cumplimiento? Artículo 9, Código Civil de 1873. Las leyes son aplicables no solo a los nacionales colombianos, también lo serán a los extranjeros que se encuentren en nuestro territorio, para mal o para bien, y el Código Penal y el Policivo regularán aquellas conductas que se puedan llegar a sancionar y tipificar como delitos e infracciones. El Congreso tiene entonces la cláusula general de competencia, en otras palabras, la posibilidad de legislar sin límites en cuanto al contenido o naturaleza de las normas. Por ejemplo, se le otorga la facultad de emitir actos legislativos con la finalidad de reformar la Constitución, situación diferente a su sustitución, que, como se verá más adelante, se constituye como una función única y exclusiva del pueblo. El Congreso puede también, en cumplimiento de sus funciones de control político en cada Cámara, generar una moción de censura contra los funcionarios que integran el gobierno, que, como se vio en líneas precedentes, van desde los ministros hasta los superintendentes, quienes serán separados de sus cargos sin afectar la función como tal. Son en total 8 las atribuciones constitucionales que se le confieren al Congreso. La primera es hacer la posesión tanto del presidente como del vicepresidente. De igual forma,
Deben recibir a los mandatarios de otras naciones. Entre las atribuciones de elección deben designar al Contralor de la República, al vicepresidente si se llegase a presentar la vacancia absoluta del cargo y a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma deben decidir la moción de censura y avalar, de ser procedente, la creación de nuevos departamentos administrativos. Función pública. Función constituyente, reformar la Constitución, actos legislativos. Función administrativa, organización y funcionamiento del Congreso. Función de control político, emplazar para requerir declaraciones. Función legislativa, elaborar, modificar y derogar leyes. Función de protocolo, recibir jefes de Estado de otras naciones. Función de control político, moción de censura y requerimiento. Función judicial, juicios de responsabilidad política. Y función electoral, elección de dirigentes. Cámara de Representantes. Tiene entre sus atributos especiales la de elegir al defensor del pueblo y auditar en rendición de cuentas el presupuesto general que presente el Contralor, así como el conocimiento de las denuncias que se presenten, ya sea por la Fiscalía General de la Nación o por los particulares, contra el presidente, los magistrados de las Cortes de Cierre, que son Suprema, Constitucional y el Consejo de Estado, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. Función pública. Para el cumplimiento de esta función, la Cámara podrá solicitar la asistencia que requiera con fines de indagación y constitución de pruebas y, en aquellos casos en que evidencia el quebrantamiento de la norma suprema por parte de los de arriba enunciados, deberá, como atribución especial, presentar dichas acusaciones ante el Senado de la República. La Cámara está distribuida en 4 grupos de comisiones, una mesa directiva, una Secretaría General y la Dirección Administrativa. El primer grupo de comisiones son 7 comisiones constitucionales permanentes. El segundo grupo se denomina comisiones legales y a este pertenece la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Acreditación Documental, la Comisión Legal de Cuentas y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. En el tercer grupo de comisiones especiales se tiene la comisión adscrita a organismos nacionales e internacionales, las comisiones especiales de seguimiento y una comisión de modernización del Congreso. Para finalizar, está en un cuarto grupo de comisiones accidentales, en la que se ubica la Comisión de Paz y la Comisión de Seguimiento y Sustitución de Cultivos Ilícitos. Senado de la República. Este cuenta con atribuciones especiales otorgadas por el Constituyente primero, como superior funcional de la Cámara de Representantes, como conocer, tramitar y decidir las acusaciones presentadas, velar por el desempeño tanto del presidente como del vicepresidente, sus licencias, excusas, dejación, enfermedad, así como elegir algunos funcionarios como el Procurador General de la Nación y los magistrados de la Corte Constitucional. Función pública. Es relevante señalar que entre las funciones del Senado se encuentran unas directamente relacionadas con la fuerza pública, como la autorización de los ascensos, autorizar la declaratoria de guerra al gobierno de otra nación y permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional. Estructuralmente está dividido en una Secretaría General, una mesa directiva y una Dirección General Administrativa. La primera se conforma por una Subsecretaría General, una sección de leyes, la sección de relatoría, la sección de grabación, la unidad Gaceta del Congreso y 4 grupos de comisiones similares a las de la Cámara de Representantes. Función judicial. El Poder Judicial, encargado principalmente de la función de administrar justicia, se encuentra radicado en cabeza de diferentes actores que coadyuvan a su cumplimiento. En las siguientes líneas se expone cómo está conformada la rama judicial en atención al fundamento constitucional, las normas y cambios que se han presentado en el tiempo. Constitución Política de 1991, artículo 116.
La administración de justicia es un principio que consiste en la prestación gratuita del servicio judicial a los ciudadanos para el reconocimiento de sus derechos cuando estos son desconocidos por terceros o la garantía de su cumplimiento cuando, aun siendo claros y exigibles, se incumplen. Para esto, los interesados deberán ejercer el derecho de acción mediante la interposición de demandas, denuncias, acciones, querellas, con la finalidad de encontrar tutela jurisdiccional efectiva frente a sus pretensiones y anhelos ante quienes estén investidos para conocer dichas causas. El ejercicio de dictar el derecho, iuris dicto, se otorga de manera permanente a los jueces y magistrados y de manera transitoria a particulares como árbitros, conciliadores y jueces de paz. Como un órgano adicional se tiene a la Fiscalía General de la Nación, que investiga y presenta los expedientes ante los jueces en las causas de su conocimiento con apoyo del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ICML-ICF. Y como una corte de conocimiento de casos de investigación de quienes participan en el ejercicio del derecho, tanto jueces como abogados, se tiene el Consejo Superior de la Judicatura. Veamos el recuadro. Jurisdicción ordinaria. Baja Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito y Juzgados. Jurisdicción de lo contencioso administrativo, bajando Consejo de Estado, Tribunales Administrativos, Juzgados Administrativos. Jurisdicción constitucional, Corte Constitucional. Jurisdicciones especiales, Justicia Penal Militar, Jurisdicción Especial Indígena, Justicia Especial para la Paz. Corte Superior de la Judicatura. Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Jurisdicción de paz, jueces de paz, particulares, conciliadores y árbitros. A continuación se presentan los órganos y estamentos que cumplen la función jurisdiccional, identificando sus principales funciones y competencias en casos en concreto para diferenciar a la autoridad a la que se debe acudir en casos en concreto. Jurisdicción ordinaria. Está encargada de asumir el conocimiento de los asuntos que susciten entre particulares. A ella pertenecen la especialidad civil, comercial, familia, laboral y penal. En aquellos casos en que la contienda sea entre dos o más personas de derecho privado, por ejemplo, un asunto de alimentos entre un padre y su hijo, un asunto laboral entre una SAS y su empleado, o unas lesiones personales causadas en un accidente de tránsito. Esta jurisdicción la encabeza la Corte Suprema de Justicia, que se divide en una sala plena, una sala de gobierno, la Sala de Casación Civil y Agraria, conformada por 7 magistrados, la Sala de Casación Penal conformada por 9 magistrados, la Sala de Casación Laboral conformada por 7 magistrados y de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, una Sala Especial de Primera Instancia con 3 magistrados, una Sala Especial de Instrucción con 6 magistrados y una Sala de Descongestión Laboral con 12 magistrados. En menor rango de funcionalidad, esta jurisdicción está conformada por los Tribunales Superiores de Distrito, los jueces de circuito y los jueces municipales, estos últimos también denominados en regiones como jueces promiscuos, jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, jueces móviles y jueces de ejecución, finalizando por señalar que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, otorga el ejercicio de funciones jurisdiccionales a algunas entidades administrativas como las superintendencias, y en aquellos casos en que no se requiera del conocimiento de un sumario, asigna la competencia a las notarías. Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asume el conocimiento de aquellos asuntos en los que es parte el Estado, ya sea en relación con otras entidades de la nación o a particulares. Por ejemplo, si una persona es víctima de las acciones u omisiones del Estado, puede iniciar una acción de reparación directa, y este litigio será entre una persona natural y el Estado. En caso de conocimiento de lo contencioso administrativo, tal como lo sería una actuación sobre un perjuicio a la salud ocasionado a una persona privada de la libertad.
Esta jurisdicción se encuentra encabezada por el Consejo de Estado. Cuenta con magistrados conocidos también como consejeros, quienes se agrupan en una sala de gobierno, la sala plena a la cual pertenecen los 31 magistrados, la sala de lo contencioso administrativo donde están 27 de ellos, distribuidos en 5 secciones, y una sala de consulta y servicio civil a la cual pertenecen los últimos 4 magistrados. También es importante señalar que existen salas especializadas de decisión para casos que lo requieran. Esto de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1285 de 2009, estatutaria de Administración de Justicia. En menor rango de funcionalidad está la jurisdicción, que está encargada por los tribunales administrativos, los jueces de circuito administrativos y los jueces municipales administrativos. Y en atención al tipo de acción que se desee instaurar, interviene en fase de conciliación la Procuraduría General de la Nación como requisito previo a instaurar la demanda. Jurisdicción constitucional. Es la más grande e innovadora de todas. Ella se encarga de restablecer los derechos fundamentales y asumir el conocimiento de las acciones constitucionales que puedan ejercer los ciudadanos. Esto a través de la Corte Constitucional como órgano de cierre. Y todos los jueces, tanto de lo contencioso administrativo como de lo ordinario, quienes en atención a la naturaleza del asunto se convierten en jueces constitucionales. ¿Sabías que la Corte Constitucional trabaja con inteligencia artificial? Sí, desde 2019. Inclusive se tiene la adopción por parte de la Corte de 2 sistemas, Prometea y Pretoria, que mediante la inteligencia artificial coadyuvan arrojando porcentajes de posibilidad de los fallos que los jueces deben emitir en atención a los derechos reclamados, las pruebas allegadas y los hechos presentados. Si quiere conocer más al respecto, consulte la página web de la Corte Constitucional. Consulte. Jurisdicciones especiales. Son 3. La primera de ellas es la penal militar, creada para investigar y, de ser el caso, sancionar a los miembros de la fuerza pública cuando en ejercicio de sus deberes quebrantan el ordenamiento jurídico con sus actos u omisiones. La segunda es la jurisdicción especial indígena, la que protege la cosmovisión ancestral en usos y costumbres y da autonomía a las comunidades para acercarlas y reconocerlas en sus propios conceptos de lo que es lo justo. Y finalmente está la jurisdicción especial para la paz, más conocida como la JEP. Es aquella que surge posterior a los acuerdos de paz suscritos entre las FARC-EP y el Estado, a la cual se pueden acoger todos quienes hayan intervenido en acciones criminales en búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Fiscalía General de la Nación es un organismo autónomo que se encarga de asumir conocimiento de las denuncias y querellas que se presenten en cuanto a la comisión de conductas delictivas, pero especialmente de investigar y presentar las causas ante los jueces de control de garantías, individualizando a quienes presuntamente cometen el delito, con ayuda de la Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la recolección y presentación del elemento material probatorio. Los particulares son personas naturales que, siendo abogados en derecho o no, en equidad o técnicos, pueden ejercer la facultad de administrar justicia de manera transitoria en la calidad de jueces de paz, conciliadores o árbitros, adoptando decisiones que tendrán la misma fuerza vinculante de la sentencia judicial, ya sea mediante la suscripción de acuerdos en actas o promulgación de laudos. Consejo Superior de la Judicatura es un órgano de cierre que se encarga de investigar y sancionar disciplinariamente a todos quienes ejerzan la profesión de abogados, ya sea en calidad de jueces, abogados, conciliadores, árbitros en aplicación y cumplimiento del régimen disciplinario, cuando se evidencie una falla u omisión en la prestación del servicio. En síntesis, las ramas del poder público ratifican la teoría de la división de poderes, consagrando la función del Ejecutivo de dirección y administración
administración de recursos, la función legislativa en un cuerpo elegido democráticamente con la misión de crear, modificar o derogar las leyes en atención a las necesidades sociales, y una función jurisdiccional que busca acercar a la justicia a los ciudadanos mediante fallos o decisiones análogas que pongan fin a sus desavenencias. Referencias: Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Constitución Política de Colombia, segunda edición. Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, 1873. Función Pública, Manual de Estructura del Estado Colombiano. Quinche Ramírez, MF, 2018, Derecho Constitucional Colombiano, sexta edición, editorial Temis. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Derecho Constitucional 2, ramas del Poder Público y Constitución Económica, ramas del Poder Público. Autora: Lina María Ortegón Suárez, asesora pedagógica Laura Catalina Salcedo Camargo, diseñador gráfico Oscar Rojas. Muy agradecido con todos ellos y los autores de la doctrina. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano.